fue vendida como una posesión, sin elección, sin sí, sin amor. A los 25 años, Emilia del Río fue entregada por su propia familia al hombre más temido de España, Diego Valencia, un poderoso y despiadado multimillonario con un solo objetivo: la venganza. Él no quería una esposa, quería un trofeo, un recordatorio viviente del dolor, que una vez lo destrozó. Pero lo que Diego nunca esperó fue que la mujer que compró sería la única capaz de derribar los muros que pasó toda una vida construyendo. Y cuando el deseo se convierte en rendición, cuando el odio se transforma en amor, algo se enciende en el interior, algo que lo cambia todo. Esta historia removerá tus emociones, pondrá tus pensamientos de cabeza y te dejará preguntándote: ¿puede nacer el amor verdadero de un contrato construido sobre la venganza? Déjame saber en los comentarios desde dónde estás escuchando. Me encanta ver hasta dónde llegan estas emociones. Dale. Me gusta si esta historia te ha tocado el corazón. Ayuda a que el canal crezca y a traer aún más historias poderosas como esta. Y por supuesto, no olvides suscribirte y activar la campana. Todavía tenemos muchos viajes emocionales que compartir juntos. El silencio en la habitación era casi tan sofocante como la sensación de haber sido arrancada de su propio cuerpo. A los 25 años, Emilia del Río se sentó y observó cómo la pluma de su padre se deslizaba fríamente por el membrete. El contrato, ese maldito contrato, que la convertía en una mercancía de lujo vendida al hombre más temido y poderoso de toda España, Diego Valencia. La firma final la golpeó como un puñetazo en el pecho. El chasquido de la pluma contra la mesa fue el veredicto, y nadie la miró. Ni siquiera su madre escondida detrás de un pañuelo empapado en lágrimas. Ni su padre, cuya postura rígida apenas disimulaba la vergüenza. Estaban en quiebra, desesperados. Y ella era el precio que tenían que pagar. Emilia intentó mantener la cabeza en alto. ¿Qué otra opción tenía? El vestido azul marino que llevaba ese día se sentía insoportablemente ajustado. Tal vez era el peso de la humillación. Tal vez era el miedo. O tal vez era solo su instinto de supervivencia, tratando de evitar que se derrumbara. Cuando las puertas se abrieron y el chófer de Diego dijo que el coche estaba listo, todo lo que pudo hacer fue preguntar: ¿estará él allí? El chófer simplemente asintió. Diego Valencia no era solo un multimillonario, era una leyenda. Un lobo solitario conocido por sus acuerdos despiadados, inversiones de 1.000 millones de euros y una mirada fría que podía congelar cualquier habitación. Nadie lo desafiaba. Nadie se atrevía. Y ahora, él era su marido, al menos en el papel. El viaje a la mansión fue silencioso. Emilia miró por la ventanilla polarizada, observando el paisaje cambiar, sintiéndose como un objeto fuera de lugar, un artículo caro que estaba siendo entregado a su nuevo dueño. Todo se sentía como una actuación maldita. Y sin embargo, algo dentro de ella se negaba a morir. Cuando finalmente apareció la mansión, encaramada en lo alto de las montañas de Andalucía, rodeada de pinos y envuelta en una niebla casi de otro mundo, Emilia lo entendió. No se dirigía a una nueva vida. Estaba siendo enterrada viva en un castillo sin alma. Y fue solo cuando pisó el frío suelo de mármol del gran vestíbulo y sus ojos se encontraron con los de él por primera vez, que supo que nada en su vida volvería a ser lo mismo. Y él ni siquiera fingía lo contrario. El portón de hierro se abrió lentamente, revelando la grandeza silenciosa de la finca. La mansión de Diego Valencia
se alzaba como una fortaleza tallada en las montañas, rodeada de nubes bajas y el susurro constante de los pinos meciéndose con el viento. Emilia tragó saliva. Esto no era un hogar, era un reino de hielo, y ella acababa de ser entregada como un sacrificio. El chófer no dijo una palabra mientras le abría la puerta. El aire de la montaña le golpeó la piel con un escalofrío agudo antes de que siquiera saliera. La entrada principal era grandiosa. Columnas blancas, puertas de madera tallada, faroles antiguos que parpadeaban a pesar de la luz del día. Pero algo en todo aquello se sentía sin vida, frío, vacío. Mientras caminaba por el vestíbulo principal, el clic de sus tacones resonaba bruscamente contra el suelo de mármol. Todo estaba demasiado limpio, demasiado perfecto, como si nadie viviera realmente allí. Alfombras orientales alineadas con precisión, cuadros fríos, estatuas que parecían observarla en silencio y ese aroma en el aire. Amaderado, caro, sutil, sofocante. Una mujer con un moño apretado y una expresión perfectamente neutra se adelantó y se presentó como Elvira, el ama de llaves. El señor Valencia estará ocupado durante las próximas horas, pero su suite está lista. Le mostraré el camino. Suite. Como si fuera solo una huésped en un hotel de lujo, Emilia subió las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza. La habitación era enorme, más grande que todo su apartamento en Madrid, pero la falta de calidez, de color, de cualquier toque personal, la hacía sentir vacía. La cama estaba hecha con precisión militar. La vista a la montaña era impresionante. El armario ya estaba lleno de ropa cuidadosamente elegida. Cada detalle susurraba el mismo mensaje. Ahora le perteneces a él. Se sentó en el borde de la cama, mirando su reflejo en el espejo del tocador. La chica que una vez soñó con abrir una librería, que reía fácilmente y lloraba con películas tontas, esa versión de Emilia había desaparecido. La mujer que la miraba tenía los hombros tensos, los ojos cansados y el orgullo pendiendo de un hilo. Abrió el cajón de la mesita de noche, tal vez buscando una distracción. Dentro había un sobre blanco, con su nombre escrito a mano. Sacó la nota, corta, fría, firmada con la caligrafía afilada de Diego. Llegaste de una pieza. Veamos si te mantienes así. Emilia dejó que el papel cayera al suelo, y en ese momento supo. Sobrevivir aquí requeriría más que fuerza. Requeriría alma. La noche cayó sobre la mansión como una pesada manta. Afuera, el viento susurraba entre las ramas, como si la propia naturaleza estuviera tratando de enviar advertencias que nadie se atrevía a escuchar. Emilia permaneció en su habitación, sentada junto a la chimenea, viendo las llamas bailar apáticamente. No podía decir si era el frío que se filtraba en su piel o la creciente presencia del hombre que se acercaba. Tan cerca ahora, se sentía como una tormenta que se arrastraba. Escuchó los pasos de Diego en el pasillo antes de que siquiera llegara a la puerta, y no llamó. Simplemente entró como alguien que ya poseía todo, incluyéndola a ella, vestido con una camisa de algodón negra y pantalones a medida. El multimillonario parecía tallado en piedra. Su mirada era afilada, fría, calculadora. No había bondad, ni vacilación. ¿Así es como me recibes?, preguntó, cruzando los brazos mientras se paraba frente a ella. Emilia se levantó lentamente, dejándolo observar lo que había elegido ponerse esa primera noche. Un sencillo camisón de algodón blanco, lo suficientemente suelto como para esconder cada curva. Sin batas de seda, sin lencería seductora.
Su elección no fue al azar. Fue resistencia. Pensé que esto sería suficiente, dijo con firmeza, aunque su corazón latía con fuerza. Diego se acercó, sus ojos recorriéndola con una mezcla de desdén y fascinación contenida. ¿Sabes por qué estás aquí, Emilia? No finjas que no leíste el contrato. Lo leí, solo que no lo firmé por elección. La tensión entre ellos era densa, como la estática en el aire antes de una tormenta. Emilia no retrocedió. No rompió el contacto visual. Ni siquiera cuando Diego se acercó tanto que ella pudo olerlo. Amaderado. Intenso. Peligroso. Ahora me perteneces, dijo. Su voz era baja y casi amenazante. No le pertenezco a nadie, respondió ella, aferrándose al poco orgullo que le quedaba. Él sonrió una sonrisa seca, sin humor. Ya veremos. Por un segundo, los ojos de Diego se desviaron. Apenas. Pero Emilia notó un destello de algo roto, herido. Esto no se trataba solo de control. Había cicatrices debajo de la superficie, y de alguna manera ella se sintió conectada a ellas, aunque no tenía idea de por qué. Se dio la vuelta y se marchó sin decir otra palabra. La puerta se cerró detrás de él, como una sentencia final. Emilia se quedó allí, con la respiración entrecortada, el orgullo intacto. Y el camisón, tan simple, ahora se sentía como una armadura invisible, frágil por fuera, pero cargado de significado. Pero una cosa sabía con certeza: esto era solo el principio. La mañana trajo una luz pálida y fría a través de los altos ventanales, pero nada dentro de esa casa parecía realmente despertar. Emilia bajó a desayunar, sin estar segura de si encontraría a alguien o algún rastro de lo que se suponía que debía sentir un hogar. La mesa estaba perfectamente puesta. Jugos, fruta, pan fresco, cubiertos de plata, y un hombre ya sentado en la cabecera, como un rey solitario en un trono dorado. Diego no la miró de inmediato. Estaba leyendo el periódico como si esta mañana no fuera diferente a cualquier otra, como si ella no fuera más que una presencia pasajera. ¿Dormiste bien?, preguntó, con los ojos aún en la página. Emilia se sentó en el extremo opuesto de la mesa, poniendo instintivamente la mayor distancia posible entre ellos. Mejor de lo que esperaba, considerando las circunstancias. Él finalmente levantó la vista. Así que así va a ser, sarcástica, desafiante, desde el primer día. Solo estoy tratando de averiguar qué papel se supone que debo interpretar: la esposa decorativa, la prisionera obediente o la muñeca de alta gama. Su taza de café se detuvo en el aire. La dejó en el suelo suavemente, pero sus ojos se endurecieron. No hay papeles que interpretar. Solo hay un contrato, y tú lo aceptaste. Fui forzada. Eso no es lo mismo. Tú tuviste una elección. Tu familia tuvo una elección. Estaban desesperados, Diego. Yo también lo estaba, espetó él, su voz finalmente elevándose, afilada como una cuchilla. Lo suficientemente desesperado como para destruir cualquier cosa que llevara el nombre del río. El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para llenar cada rincón de la habitación. Emilia sintió que el estómago se le encogía. Esto no era solo frialdad, era venganza. Y de alguna manera, ella estaba justo en el centro de ella, sin siquiera saber por qué. Se levantó lentamente, empujando su silla hacia atrás con decisión. No me disculparé por algo que no hice. Diego también se levantó, como si su presencia siempre necesitara igualar la de ella. Entonces no lo hagas, solo cumple tu parte. ¿Y tú? ¿Vas a cumplir la tuya? ¿Seguir fingiendo que todo lo que sientes cuando me miras es odio? Sus ojos se entrecerraron. Por un momento, su control se desvaneció, pero tan rápidamente, el hielo regresó a su tono. Yo no siento, yo ordeno, y harías bien en recordarlo. Emilia caminó hacia la puerta, con la respiración pesada, el alma ardiendo.
Puedes controlarlo todo, Diego, pero no lo que llevo aquí, dijo, presionando sus dedos contra su pecho. Y luego salió, sin esperar una respuesta. Pero la pregunta silenciosa permaneció en el aire. ¿Cuánto tiempo podrían realmente mantener esta guerra? El sol de la tarde se filtraba a través de las copas de los árboles, proyectando destellos sobre la tranquila agua azul de la piscina, con una calma silenciosa, casi poética. Pero no había paz dentro de esa mansión, especialmente no entre los dos, que ahora compartían ese espacio como fuerzas opuestas en un campo de batalla silencioso. Emilia salió a la terraza, como si estuviera subiendo a un escenario. Llevaba un bikini burdeos, simple, elegante, cubierto por una bata ligera que ondeaba con la brisa. Era la primera vez que mostraba tanto de sí misma desde que llegó, pero esto no se trataba de vanidad. Se trataba de provocación. Caminó con confianza hacia la tumbona, ya sintiendo su mirada quemarle la espalda antes de que él siquiera hablara. «¿Qué crees que estás haciendo exactamente?», espetó Diego, apareciendo desde el otro extremo con la mandíbula tensa. Emilia giró la cabeza lentamente, saboreando cada segundo de su incomodidad. «Estoy tomando el sol. ¿O es que esa es una parte del contrato que olvidé memorizar?». Diego bajó los escalones de la terraza, como una tormenta que se avecinaba, con los ojos fijos en ella, los puños cerrados a los costados. «Esto es una provocación. Tú lo sabes. Sé que estoy en mi casa ahora, y que, hasta donde yo sé, no he roto ninguna regla. A menos que, claro, desafiar tu control absoluto cuente». Se detuvo a pocos metros de distancia, su pecho subiendo y bajando con cada respiración. «Sabes lo que estás haciendo, Emilia, y tú sabes lo que estás sintiendo», replicó ella, clavando sus ojos en los de él. «No soy una muñeca, no soy un castigo. Me compraste, Diego, pero no puedes controlarme». Sus palabras cayeron como fragmentos de vidrio entre ellos. El aire zumbaba con tensión, denso con algo más profundo que la ira. Un deseo contenido, prohibido, al límite. Diego se pasó una mano por el pelo, dándole la espalda por un momento, como si mirarla por mucho tiempo pudiera ser peligroso. Emilia metió los dedos de los pies en la piscina, sin dejar de mirarlo. «Puedes seguir intentando romperme, Diego, pero tal vez lo que realmente te molesta es que aunque te pertenezco, todavía me pertenezco a mí misma». Él no respondió. Simplemente se quedó allí, tenso, quieto. Su ancha espalda era un muro de silencio, y Emilia supo que algo dentro de él estaba empezando a resquebrajarse, solo que no sabía si era el odio o la armadura. Esa noche cayó más pesada que cualquier otra. Había una extraña quietud en la mansión, como si incluso las paredes sintieran que algo estaba a punto de salir a la luz. Emilia deambulaba por los pasillos, impulsada por una inquietud que no podía explicar del todo. Fue entonces cuando lo escuchó. Voces amortiguadas que venían de la biblioteca. Se acercó en silencio. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Dentro, Diego estaba al teléfono, de espaldas a ella, con los hombros tensos, su voz más baja de lo normal. «No, no voy a... ¿El memorial? No este año, ni el próximo. ¿Sabes por qué?» Silencio. Exhaló profundamente. Su postura se desplomó por un momento. «Porque todavía quema. Y porque ella murió por culpa de los del río». Emilia sintió que el mundo se inclinaba. Un escalofrío le recorrió la espalda. Eso no tenía sentido. ¿Su familia? ¿Qué tenían que ver con el dolor de Diego? Terminó la llamada y se quedó allí en silencio. Luego se dio la vuelta y la vio. Sus ojos se endurecieron al instante. «¿Ahora estás escuchando a escondidas?» «Oí mi nombre y oí dolor», dijo ella suavemente. ¿Quién era ella? Por un momento, Diego dudó.
El silencio entre ellos se sintió más pesado que cualquier grito. Finalmente, lo rompió. Isabel, mi prometida, mi primer amor, la única mujer que amé de verdad, antes de que todo se desmoronara, antes de que me convirtiera en esto. Emilia sintió que el pecho se le oprimía. ¿Qué le pasó? Él caminó hacia el bar, se sirvió un vaso de whisky, pero no lo bebió. Simplemente lo sostuvo firmemente en su mano. Un accidente de coche. Murió en el acto. Y el conductor trabajaba para tu familia. Borracho, protegido por la influencia. No le pasó nada, nada. Se sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Emilia se tapó la boca, atónita. Yo no lo sabía. Claro que no lo sabías. Vivías en un mundo diferente. Pero yo sí lo sabía. Vi cómo la enterraban. Vi cómo la justicia desaparecía. Vi cómo mi vida se desmoronaba y nadie pagó por ello. Luego se giró hacia ella, con los ojos llenos. No solo de ira, sino de dolor, desamor y heridas que nunca habían sanado. Así que sí, Emilia, te compré. Porque tu nombre me recordaba todo lo que perdí. Y porque por un momento pensé que tal vez podría hacer que el dolor cambiara de bando. Ella no pudo responder. No había palabras que pudieran deshacer ese tipo de verdad. Solo un silencio que compartían, donde el pasado finalmente se interponía entre ellos, ya no oculto. Y tal vez por primera vez, ella realmente entendió la furia en sus ojos. Solo que no sabía si esa comprensión hacía las cosas más fáciles o aún más crueles. La mitad de la noche se sintió como una cómplice. La mansión dormía, envuelta en un pesado silencio que hacía que cada paso resonara más fuerte de lo que debería. Emilia se había vestido rápidamente. Vaqueros, un suéter, zapatillas. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por urgencia. Por primera vez desde que llegó, lo sintió en lo más profundo de sus huesos. Tenía que irse. Tenía que escapar antes de perderse a sí misma. Se movió con cautela por los pasillos. El ama de llaves había dejado la llave de la puerta lateral en el mostrador. Emilia la cogió con manos temblorosas, conteniendo la respiración. La entrada de servicio conducía al viejo sendero a través del bosque, un camino que había memorizado solo con mirarlo por la ventana. ¿Vas a alguna parte? La voz vino de las sombras, Diego. Emilia se giró lentamente, tragándose la sorpresa. Estaba de pie contra la pared, como si hubiera sabido que esto sucedería, vestido solo con pantalones de chándal y una camiseta gris. No fue su apariencia lo que la detuvo, fue la firmeza en sus ojos. «Déjame ir, Diego», dijo, sin gritar, sin llorar, solo con su dignidad intacta. ¿E ir a dónde? ¿De vuelta a la familia que te vendió como un trofeo o a un mundo que ya ni siquiera sabe quién eres? A cualquier lugar donde pueda respirar. Él dio un paso adelante, su rostro más duro que nunca. ¿Crees que puedes simplemente irte y que todo desaparecerá? ¿Que te dejaré ir sin enfrentar lo que es esto? Emilia no se movió. Tú eres el que empezó esto, con mentiras, con odio, con esta maldita venganza. Diego exhaló bruscamente, pasándose las manos por el pelo. Por un momento, se vio más perdido que amenazante. Me casé contigo porque quería que alguien de tu familia supiera lo que se siente perder. Perder el control, la libertad, la esperanza. Entonces, ¿por qué no perseguiste a mi padre? ¿Por qué no destruiste su negocio? Preguntó ella, con voz firme, los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué yo? Él dudó. Porque sabía que eras la única inocente. El silencio entre ellos fue más agudo que cualquier palabra. Y aún así, soy a quien castigaste. Emilia dio un paso adelante. No soy Isabel, y tú no eres el hombre que lo perdió todo. No ya. Dejó caer la llave a sus pies. No estoy huyendo, pero tampoco me quedaré en silencio.
y luego se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándolo de pie allí, atrapado entre la venganza que una vez lo impulsó y la mujer que estaba empezando a romper sus muros. El escape nunca ocurrió, pero algo dentro de él comenzó a desmoronarse. La mañana siguiente llegó pesada y gris, una densa niebla envolviendo la casa como una advertencia tácita. Emilia se sentó sola en el jardín bajo la pérgola cubierta de enredaderas, observando las hojas mecerse con el viento. El mundo exterior parecía seguir como de costumbre, pero dentro de ella, algo se negaba a calmarse, una mezcla de ira, confusión y una sola pregunta que seguía resonando en su mente. Lo escuchó venir. Diego caminaba como alguien que quería ser notado, sus pasos firmes, sin prisa. Se detuvo a unos metros de distancia, silencioso como si esperara que se le permitiera entrar en su espacio. Emilia no se giró para mirarlo, solo preguntó: ¿Por qué me odias tanto si yo nunca te hice nada? La pregunta flotó en el aire, intocable. Diego se sentó en el banco a su lado, pero mantuvo su distancia. Sus ojos estaban fijos en un punto lejano en el horizonte. Porque era más fácil odiarte que enfrentar lo que realmente perdí. Pero yo no fui parte de nada de eso. Ni siquiera sabía que Isabel existía hasta hace 2 días. Él asintió lentamente, el gesto casi de rendición. Lo sé, pero tu nombre, tu cara, todo en ti me recordaba lo que nunca podría volver a tener. Emilia finalmente se giró para mirarlo. Había una tristeza en su expresión que se sentía antigua. ¿Así que me castigaste por algo que no hice? Quería que lo sintieras. La impotencia, la rabia, esa desesperación vacía de saber que el mundo es injusto y no hay nada que puedas hacer al respecto. Quería que llevaras solo un pedazo del dolor con el que he vivido durante años. Emilia respiró hondo. ¿Y lo lograste? ¿Te hizo sentir mejor? Diego no respondió de inmediato. Se frotó las manos por la cara, agotado. No, porque cuanto más intentaba odiarte, más me empujabas a sentir algo más. Y eso me estaba matando por dentro. Ella se levantó, con los ojos llenos de lágrimas, pero la voz firme. Usaste mi dolor para alimentar el tuyo, pero ahora tienes que elegir, Diego. Puedes seguir escondiéndote detrás de la ira, o puedes enfrentar lo que realmente sientes cuando me miras. Él la miró, por primera vez, sin armadura, sin muros. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Emilia ya se estaba yendo, y él se quedó allí, con el corazón latiendo en el pecho, porque en el fondo ya sabía la respuesta, solo que no estaba seguro de si estaba listo para decirlo en voz alta. Por primera vez en semanas, la mansión cobró vida. Coches de lujo llenaban la entrada. Los camareros se movían discretamente con bandejas de plata, y los invitados flotaban en atuendos caros bajo el resplandor de los candelabros de cristal. Diego estaba organizando una recepción formal para inversores. Cada detalle cuidadosamente orquestado, como para demostrarle al mundo que todavía tenía el control de todo, de todos. Pero no había contado con ella. Emilia descendió las escaleras como si estuviera subiendo a un escenario. Llevaba un vestido rojo escarlata, lo suficientemente ajustado como para esculpir su silueta, lo suficientemente atrevido como para desafiar todas las expectativas sociales. La tela ligera se balanceaba con cada paso, como si el fuego mismo se acercara. Las cabezas se giraron, los susurros la siguieron, y Diego se congeló. La encontró en el vestíbulo principal, rodeada de 2 invitados, claramente encantados por su sonrisa educada. Pero había algo en los ojos de Emilia, algo ruidoso,
atrevido, descaradamente libre. ¿Podemos hablar?, preguntó él entre dientes, forzando una sonrisa para los que estaban a su alrededor. Por supuesto, señor Valencia, respondió ella con aguda ironía. Después de todo, el anfitrión merece toda la atención. Levantó su copa de champán en un brindis burlón antes de seguirlo a un rincón más tranquilo de la habitación. En el momento en que estuvieron solos, él explotó. ¿Qué crees que estás haciendo? Emilia levantó una ceja, apoyándose casualmente contra la pared, con una leve sonrisa en los labios. ¿Qué parece? Estoy sonriendo, siendo educada. ¿No es eso lo que querías? ¿La esposa perfecta? Esto no es perfecto. Esto es provocación. No, esto es presencia, replicó ella. Después de ser invisible durante tanto tiempo, decidí ser vista y no te gustó. Su mirada estaba dividida, la rabia y el deseo chocando entre sí como chispas que se encuentran con gasolina. Estás jugando con fuego, Emilia. Ella dio un paso más cerca, lo suficientemente cerca como para que él sintiera el jazmín en su piel. Tal vez estoy cansada de vivir en la nieve. El tiempo se detuvo. Sus ojos trazaron la curva de su cuerpo antes de volverse a fijar en los de ella. La tensión era insoportable, la atracción entre ellos innegable, y sin embargo, ninguno de los dos lo admitiría. Diego de repente retrocedió como si necesitara aire antes de perder el control frente a todos. Emilia permaneció donde estaba, sola, con una suave sonrisa aún en sus labios. No sabía si estaba ganando, pero por primera vez no sentía que estuviera perdiendo. Y en la mirada que él le lanzó antes de desaparecer en la terraza, vio lo que no se atrevía a decir en voz alta. Se estaba volviendo imposible de ignorar. La fiesta había terminado. Los invitados se habían ido. Los vasos vacíos aún estaban sobre las mesas, y un pesado silencio se apoderó de la mansión. Emilia subía lentamente las escaleras, con los tacones en la mano, el vestido rojo aferrándose a su cuerpo como un recuerdo del impacto que había causado esa noche. Pero antes de que llegara al pasillo, su voz cortó el aire como un trueno. ¿Te divertiste? Ella se giró lentamente, encontrando a Diego en la base de la escalera. Su traje estaba desabotonado, la corbata suelta, y sus ojos estaban ardiendo. Solo estaba siendo yo misma, dijo con calma. Algo que tal vez quieras intentar algún día. Él subió los escalones como si estuviera cruzando una línea de la que sabía que no podía regresar. La tensión se hizo más densa con cada zancada hasta que estuvieron cara a cara, a solo unos centímetros de distancia. ¿Estás tratando de volverme loco, Emilia? Quiero que dejes de fingir que ya no lo estás. Y luego, sin previo aviso, agarró la tela de su vestido y tiró con fuerza. El sonido del desgarro fue violento, el escote cediendo y exponiendo parte de su hombro. Pero Emilia no gritó, no se inmutó, no retrocedió. Lo miró directamente a los ojos, ardiendo de fuego. Adelante, rómpelo todo, pero que sepas que eso no me silenciará. Su pecho se agitaba como si estuviera luchando contra una tormenta interior. Sus manos todavía agarraban la tela rasgada, pero ahora sin fuerza. Como si en ese momento se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Ya no tienes el control, Diego. Ni sobre mí, ni siquiera sobre ti mismo. No tienes idea con lo que te estás metiendo, susurró él, con voz ronca, atrapada entre el dolor y el deseo. Emilia se acercó un paso, su cara a solo unos centímetros de la de él. Oh, sé exactamente dónde estoy parada. ¿Y sabes por qué? Porque fui arrojada a este infierno con los ojos bien abiertos. Él retrocedió solo un poco, sus ojos despojados de pretensiones. Por primera vez, vio algo en ella que iba más allá de la resistencia, fuerza, verdad, alma. Y tal vez eso era lo que más le asustaba.
Emilia se dio la vuelta y caminó hacia su habitación, la parte trasera de su vestido rasgada, pero la cabeza en alto. Y Diego se quedó congelado en las escaleras, respirando como si acabara de correr un maratón, sin moverse ni un centímetro. Pensó que ella era solo un peón en su venganza, pero ahora estaba empezando a ver a la mujer detrás del nombre. Y eso lo cambió todo. El jardín estaba tranquilo esa mañana, cubierto de rocío y bañado por la suave luz del sol que se filtraba a través de las hojas. Emilia deambulaba descalza entre los rosales, distraída, buscando algo de paz en el único rincón de la finca que aún se sentía intacto por la guerra silenciosa entre ella y Diego. No estaba mirando por dónde iba, cuando tropezó con una raíz escondida debajo de la tierra húmeda. Su cuerpo golpeó el suelo con fuerza. Soltó un fuerte gemido cuando el dolor le recorrió el tobillo. «Maldita sea», susurró, tratando de apoyarse en un banco cercano, pero su pie no la sostenía. Entonces escuchó pasos, rápidos y urgentes. «¿Emilia?» La voz de Diego cortó el silencio como un relámpago. Estaba a su lado en segundos, con los ojos muy abiertos, arrodillándose junto a ella. «¿Qué pasó?», preguntó, ya buscando su tobillo lesionado. «Solo una caída». «Tropecé», respondió ella entre dientes, tratando de ocultar el dolor. Pero Diego no respondió. Estaba demasiado concentrado, examinando su lesión con una expresión que nunca antes había visto. Había preocupación, había cuidado. Él deslizó un brazo debajo de sus rodillas y la levantó con un movimiento rápido y seguro. «¿Qué estás haciendo?», protestó Emilia. «Llevándote adentro, sin discusiones», dijo, su tono firme, pero no duro. Dentro de la mansión, la acomodó suavemente en el sofá de la sala de estar. Luego desapareció brevemente y regresó con una toalla, hielo y un botiquín de primeros auxilios. Arrodillándose ante ella, comenzó a cuidar la herida con una gentileza que contrastaba con todo lo que ella creía saber sobre él. «¿Has hecho esto antes?», preguntó, tratando de romper el silencio extrañamente cargado. «Isabel solía caerse en el jardín todo el tiempo. Aprendí por las malas». Emilia se mordió el labio, observando la forma en que él sostenía su pie. Sus dedos firmes, cuidadosos, respetuosos. Su tacto era cálido, humano, tierno. «Gracias por no dejarme allí». Diego levantó la vista, encontrándose con sus ojos con una intensidad cruda. «Puede que haya empezado todo esto por la razón equivocada, pero eso no significa que quiera verte sufrir». El silencio entre ellos se hizo más profundo. Él terminó de envolver su tobillo, pero no soltó su pierna de inmediato. Sus dedos se demoraron, descansando allí solo un momento más, como si algo dentro de él no quisiera irse. Emilia tomó aire. «¿Qué sientes ahora mismo?». Diego bajó la mirada. «Confusión». Ella sonrió suavemente. «Al menos ya no es ira». Él le devolvió una leve sonrisa, la primera en lo que pareció una eternidad. Pero antes de que cualquier palabra pudiera cimentar ese momento, se levantó y se alejó, como si el contacto con ella hubiera despertado algo que todavía no estaba listo para enfrentar. La noche era inquietantemente tranquila, como si el propio aire sintiera que algo andaba mal. Emilia caminaba por el pasillo principal cuando escuchó un fuerte ruido metálico que venía de la planta baja. Se congeló, contuvo la respiración. Un segundo después, las luces parpadearon y luego se apagaron. Oscuridad total. El instinto se activó. Corrió hacia la oficina de Diego, con el corazón latiendo con fuerza, navegando a través de la oscuridad. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Dentro, las sombras se movían. Y luego, un fuerte estruendo. «¡Diego!», gritó sin pensarlo. Dos hombres enmascarados,
Uno tenía a Diego inmovilizado contra la pared. El otro estaba hurgando en el cajón de la caja fuerte. Ella no dudó. Agarró la lámpara más cercana y la arrojó con todas sus fuerzas. Se hizo añicos al impactar. El cristal voló en todas direcciones. El segundo intruso se giró hacia ella, pero Diego aprovechó el momento. Con un movimiento rápido, se liberó y se abalanzó sobre el hombre. La lucha fue corta, feroz. Al final, ambos intrusos salieron corriendo por la puerta trasera, dejando atrás cristales rotos y respiraciones pesadas. Diego se giró hacia ella, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. «Tú, me salvaste». Emilia estaba temblando, su cara empapada en sudor, el pecho subiendo y bajando rápidamente. No pensé, solo reaccioné. Él dio un paso adelante, 2, deteniéndose justo frente a ella. Su mirada ya no estaba llena de miedo, ni siquiera de gratitud. Era puro instinto. Era rendición. Emilia, su nombre apenas salió de sus labios, antes de que la atrajera a un beso. No fue gentil, fue feroz, acalorado, desesperado, como si ambos se estuvieran ahogando. Y este era el único aliento que les quedaba. Sus manos le agarraron la cintura, como si se hubiera estado muriendo de hambre por ella. Sus dedos se enredaron en el pelo de él, aferrándose como si fuera lo único que la mantuviera con los pies en la tierra. Cada onza de conflicto entre ellos se evaporó. No había contrato, ni historia, ni miedo. Solo dos cuerpos chocando en medio del caos. Cuando finalmente se separó, con los ojos aún cerrados, los labios entreabiertos, ella susurró: «Esto lo cambia todo, ¿verdad?» Él no respondió. Simplemente apoyó su frente contra la de ella, como si necesitara la calma para absorber lo que acababa de suceder. Porque en ese beso, Diego perdió el control por el que tanto había luchado por mantener. Y Emilia sintió por primera vez que tal vez su corazón estaba empezando a rendirse. El sol de la mañana se derramó a través de las ventanas, como si nada hubiera cambiado. Como si la noche anterior no hubiera sido marcada por un beso que quemaba hasta los huesos. Pero para Emilia, todo se sentía diferente. Se había despertado temprano, con el corazón aún latiendo con fuerza, el sabor de él aún en sus labios, el recuerdo de un momento que no fue planeado, pero que de alguna manera se sintió inevitable. Bajó a desayunar, con una mezcla de esperanza y confusión arremolinándose en su interior. Esperaba encontrar a Diego inquieto, tal vez con una palabra atascada en la garganta. Pero no, él estaba allí, sentado en la cabecera de la mesa, leyendo el periódico, como siempre. «Buenos días», dijo ella. Trátalo de sonar neutral. «Buenos días», respondió él, con los ojos aún en la página. Nada. Ni una mirada, ni una pausa incómoda, ni una señal de lo que había pasado entre ellos. Como si el beso nunca hubiera sucedido, como si todo hubiera sido un error. Emilia apretó los labios y se sentó en silencio. El café tenía un sabor amargo, o tal vez era solo el sabor de la decepción que se asentaba pesadamente en su lengua. «¿Dormiste bien?», preguntó él casualmente. Ella lo miró, buscando una grieta en la máscara. «Tan bien como pude». «¿Tú?». Diego finalmente se encontró con su mirada, pero había un muro en sus ojos. «Tuve una noche larga, demasiados informes que revisar». Ella soltó una risa seca e irónica. «Claro, porque los besos sorpresa y los allanamientos de morada con armas son solo parte del trabajo». Su expresión se endureció. «Emilia, lo que pasó anoche fue una sorpresa. Fue un momento. No lo convirtamos en algo más grande de lo que necesita ser». Las palabras cayeron como cuchillos. Ella se levantó, su silla raspando más fuerte de lo que pretendía. «Tienes razón.
Fue solo un momento, y yo solo soy un contrato. Tonta de mí, pensando que podría significar algo más. Él también se levantó, pero no la detuvo mientras se alejaba. Simplemente se quedó allí, con los puños cerrados a los costados, atrapado entre lo que quería decir y lo que creía que no podía. Emilia subió las escaleras, tragándose el dolor en su pecho. Su ira no era solo por su silencio. Era porque, en el fondo, ella sabía que Diego lo sentía todo, y aún así, él elegía esconderse. Pero, ¿cuánto tiempo podría realmente mantener esa máscara puesta? El cielo estaba nublado, pintado en tonos de gris, como si el clima reflejara la tormenta que Emilia llevaba en el pecho. Se había refugiado en la terraza de la mansión, abrazando sus rodillas mientras miraba las montañas a lo lejos. El aire era fresco, pero el dolor dentro de ella ardía. Habían pasado 2 días desde el beso, 2 días de Diego actuando como si nada hubiera pasado. Su indiferencia era demasiado precisa, demasiado ensayada e insoportable. Cuando escuchó pasos detrás de ella, no se giró. Sabía que era él. Siempre podía saberlo por la forma en que el silencio cambiaba cuando él estaba cerca. ¿Escondiéndote?, preguntó él suavemente. ¿Respirando?, respondió ella, aún sin mirarlo. Algo que solo parece poder hacer cuando no estás por aquí últimamente. Él se acercó, deteniéndose a unos pocos metros de distancia. Pensé que tal vez el tiempo ayudaría. ¿Ayudar a qué? ¿A fingir que no sucedió? Ella se levantó y se giró para enfrentarlo. Sus ojos no estaban llenos de lágrimas, sino de ese tipo de fuerza que solo proviene del dolor tragado. ¿Cuánto tiempo, Diego? ¿Cuánto tiempo vas a fingir que no sientes nada? Él apartó la mirada, pasándose una mano por el pelo con frustración. No lo entiendes. Entonces explícamelo. Porque no estoy hecha de vidrio. Siento, me equivoco, me abro. ¿Y tú? ¿Vas a seguir escondiéndote detrás de tu orgullo? Diego respiró hondo, como si estuviera conteniendo un terremoto dentro. Me cambiaste, Emilia. Ella se congeló. Esas palabras por sí solas silenciaron todo a su alrededor. Te odié con todo lo que tenía. Me convencí a mí mismo de que eras el castigo perfecto, pero cada día contigo, algo se rompía. Y ahora, ya no puedo odiarte. Emilia parpadeó lentamente, como si asimilara cada palabra como un remedio amargo. Entonces, ¿qué te impide amarme? Él bajó la cabeza, y la respuesta llegó en un susurro. El miedo. Miedo a mí mismo, a tocarte y no poder detenerme, a ceder y perder de nuevo. El viento se precipitó entre ellos, alborotándole el pelo, pero ella no se inmutó. Dio un paso adelante. No soy Isabel, Diego, y no tienes que perderme para ver que aquí hay algo real. Suavemente, presionó sus dedos contra el pecho de él. Porque créeme, lo hay, y está vivo. Sus ojos brillaron por un breve segundo, pero no dijo nada. Simplemente se quedó allí, inmóvil, atrapado entre el instinto de huir y el coraje de finalmente quedarse. La noche cayó lentamente, envolviendo la mansión en sombras suaves y silencios cargados. Emilia caminó por el pasillo principal sin prisa, su mente todavía dando vueltas con las palabras de Diego de esa tarde. Había confesado algo. No todo, pero lo suficiente como para romper el muro de hielo que se había interponido entre ellos desde el principio. Cuando llegó a la puerta de su habitación, no dudó. Llamó una vez, luego 2. «Adelante». Vino su voz desde el otro lado, baja, casi insegura. Emilia abrió la puerta lentamente. Diego estaba junto a la ventana, su camisa blanca desabotonada, las mangas remangadas, la mirada perdida en las tenues luces del bosque de abajo. Se giró, sorprendido de verla, pero no dijo nada. Ella cerró la puerta detrás de ella.
Estoy cansada de huir de ti, pero más que eso, estoy cansada de verte huir de mí. Diego la observó en silencio, como si tratara de memorizar cada detalle. Su pelo suelto, su presencia tranquila pero firme, la mujer que había intentado odiar y que ahora lo llenaba por completo. ¿Estás segura?, preguntó, con voz ronca por el miedo y el deseo. Nunca he estado más segura, dijo ella, dando pasos firmes hacia él. Él extendió su mano y ella la tomó. Ya no había guerra, ni contrato, ni dolor disfrazado de venganza. Había rendición, pura, cálida, desprotegida. Diego la atrajo hacia él y la besó. No fue como el beso durante el allanamiento de morada. Este no tenía desesperación, solo reverencia, como si estuviera tocando algo sagrado. Sus manos se movieron suavemente sobre ella, descubriendo lugares que una vez había tratado con fría indiferencia. Emilia lo condujo a la cama, y cuando él dudó, ella susurró: «Confía en mí, solo por esta vez». Y él lo hizo. Esa noche, se pertenecieron el uno al otro, no como enemigos que encuentran un alto el fuego, sino como almas que se reconstruyen a sí mismas. Cada caricia era una razón para quedarse más tiempo. Cada respiración, una confesión silenciosa. Después, Diego la abrazó y no la soltó. Y por primera vez, Emilia sintió algo más fuerte que el miedo, la decisión de amar, incluso después del dolor. Y en la quietud de la noche, justo cuando ella pensó que se había quedado dormido, él susurró contra su piel: «Ya no soy el mismo hombre gracias a ti». Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, pero llena de paz, porque finalmente estaban en el mismo lugar. Los días que siguieron pasaron como una brisa cálida. Por primera vez desde que llegó a la mansión, Emilia se sintió ligera. Diego era diferente. Todavía callado a veces, pero presente, atento. Ahora había una ternura que no había estado allí antes. Una especie sutil de cuidado en pequeños gestos. Una taza de té dejada a su lado sin que ella la pidiera. Una manta doblada en el sofá. Una nota rápida escrita a mano, que simplemente decía: «Descansa». Pero algo dentro de ella no encajaba del todo con esa ligereza. Un cansancio persistente. Mareos repentinos. Una suave náusea que llegaba cada mañana como un susurro que no quería escuchar. Trató de ignorarlo. Culpó al estrés, a los cambios, o incluso a la intensidad emocional de todo, hasta el retraso. Sentada en el baño con el test en sus manos, Emilia miró la caja como si pudiera hacer que el resultado existiera por su pura voluntad. Su corazón latía con fuerza en el pecho. Respiró hondo, hizo lo que tenía que hacer y esperó. 2 minutos, 3, y luego 2 líneas claras. Innegable. Embarazada. Por un momento, sintió que el suelo se le escapaba. Emilia se agarró al borde del lavabo, tratando de estabilizar tanto su cuerpo como sus pensamientos. Embarazada, con el hijo de Diego, el hombre que había comprado su destino, que una vez la había odiado, luego la había deseado y que ahora podría estar aprendiendo a amar. Sus manos temblaban. Se sentó lentamente en el frío suelo del baño, con la espalda contra la pared. No lloró, no sonrió. Solo sintió todo a la vez. Miedo, alegría, duda, esperanza. ¿Y ahora qué?, susurró, como si suplicara al silencio una respuesta que solo el tiempo podía dar. Emilia se colocó las manos sobre el vientre, aún sin forma, aún invisible, pero ya tan real. Se había formado un nuevo vínculo, uno que nunca podría deshacerse. Y aunque aún no sabía cómo se lo diría a Diego, en el fondo ya sabía que este niño no era un error.
Era el principio que ella nunca supo que necesitaba. El cielo de la tarde estaba gris, cargado con la promesa de lluvia, y el suave sonido de un viejo piano llenaba la sala principal con una melodía melancólica. Emilia observó a Diego desde la distancia. Estaba sentado al piano, sus dedos moviéndose sobre las teclas con sorprendente facilidad. Ella no sabía que tocaba. La música era triste, pero hermosa, como si su corazón finalmente hubiera encontrado una manera de hablar. Sostuvo el test de embarazo en sus manos, no para mostrárselo, solo para recordarse a sí misma que era real. El coraje tenía que venir de dentro. Y cuando la música se detuvo, respiró hondo. «Diego, necesito decirte algo». Él se giró hacia ella, curioso, pero tranquilo. «¿Qué es?» Emilia caminó hacia él lentamente, como si estuviera cruzando un campo minado. Se sentó a su lado y tomó sus manos entre las suyas. Estaban cálidas. No sé cómo decir esto, así que solo lo diré. El silencio cayó entre ellos como un velo. «Estoy embarazada». Por un momento, Diego no reaccionó. Parpadeó lentamente, como si tratara de decidir si la había oído bien. «¿Qué?» «Me enteré ayer. Hice 2 pruebas. Ambas dieron positivo. Quería estar segura antes de decírtelo». Él se levantó bruscamente, dando unos pasos. Se pasó una mano por la cara, por el pelo, y luego se detuvo. Emilia sintió que el corazón se le encogía. «Sé que esto lo cambia todo. No lo planeé, pero tampoco me arrepiento». Diego se giró para mirarla. Sus ojos estaban húmedos, pero no de ira. «¿Tienes idea de lo que esto significa para mí?», dijo, con la voz ahogada por la emoción. «He pasado años creyendo que nunca volvería a tener algo propio, algo real». Caminó hacia ella. Se arrodilló frente a ella y suavemente colocó su mano sobre su vientre a un plano. «Este es el regalo más grande de mi vida». Una sola lágrima se deslizó por la mejilla de Emilia. «¿Estás realmente feliz?» «Estoy cambiado. Y quiero hacer esto bien. Por ti, por él o ella». Ella rió entre lágrimas. Eso es mucho más de lo que esperaba escuchar. Él la atrajo a sus brazos, abrazándola con fuerza contra su pecho. Y en ese momento, Emilia supo que no estaba sola, que este niño nacería en un mundo donde el amor finalmente estaba comenzando a florecer. Y Diego, que solo había conocido el peso de la pérdida, estaba empezando a entender el poder de una nueva vida. La mansión de Diego Valencia, que una vez fue una tumba de mármol de silencio, ahora vibraba con vida. El cambio no había llegado de la noche a la mañana, pero había echado raíces. Comenzó con las pequeñas cosas, el sonido de las risas resonando en los pasillos, el aroma de las flores frescas en los jarrones, el suave zumbido de la música que salía de la radio de la cocina. Emilia se movía de una habitación a otra, con una mano en el vientre, y la otra sosteniendo un libro. Ahora había color en sus ojos y en las paredes. Diego había hecho redecorar la suite en tonos cálidos, reemplazó los cuadros oscuros del salón con fotos del jardín, y por primera vez permitió que el espacio dejara de ser una fortaleza y comenzara a convertirse en un hogar. Él personalmente le preparaba su té favorito, con miel y limón. Le leía antes de dormir. Apoyaba su mano en el vientre de ella y le susurraba suavemente al bebé, aunque aún no había respuesta. «Hola, pequeño, o no tan pequeño», diría, presionando su frente suavemente contra el vientre de ella. «Soy tu papá, y te prometo que esta vez haré todo de manera diferente». Emilia sonreía cada vez, porque sabía que esas promesas estaban hechas con todo su corazón. La amargura que una vez había nublado sus ojos se estaba disolviendo día a día. La ira que lo había alimentado estaba cediendo lentamente a una paz
que no había conocido en años. Era como si el amor fuera un músculo olvidado y él estuviera aprendiendo a usarlo de nuevo. Un movimiento a la vez. Una tarde, mientras cenaban en el jardín, bajo guirnaldas de luces centelleantes, Emilia lo observó en silencio. «Pareces un hombre diferente», dijo, sonriendo suavemente. Diego la miró con ternura. «No soy diferente. Sigo siendo yo. Pero contigo he aprendido a respirar de nuevo». Ella se acercó a la mesa y le tomó la mano. «Ya no estás solo, Diego». «Lo sé», respondió él, entrelazando sus dedos con los de ella. «Y eso es aterrador, pero también liberador». La mansión, que una vez fue un reflejo de su dolor, ahora reflejaba su esperanza compartida. Un hogar se estaba construyendo, no con piedra o contratos, sino con gestos, silencios significativos y un amor que, contra todo pronóstico, había ganado. Pero Emilia sabía, el momento más importante aún estaba por delante, y cuando llegara, lo cambiaría todo para siempre. Las primeras horas de la mañana llegaron con una brisa suave y una luna llena que brillaba en lo alto del cielo, como si el universo mismo supiera que algo sagrado estaba a punto de suceder. Emilia se despertó con un dolor diferente a cualquier cosa que hubiera sentido. Una contracción profunda, rítmica, desde adentro, como si la vida que crecía dentro de ella estuviera lista para salir al mundo. «Diego», jadeó, «está comenzando». Él salió de la cama en un segundo, más nervioso de lo que ella lo había visto nunca, porque a pesar de todo el control que tenía en los negocios, aquí solo era un hombre a punto de conocer a su hijo. El viaje al hospital fue rápido, pero adentro todo se sentía a cámara lenta. Emilia le agarró la mano con fuerza, con los ojos cerrados, su cuerpo moviéndose con la fuerza cruda de la naturaleza. Diego nunca la soltó, ni cuando ella gritó, ni cuando dijo que no podía más, ni por un solo momento. Él estaba allí, por completo. Horas después, el grito penetrante de un recién nacido llenó la habitación, y con él, algo dentro de Diego se hizo añicos de la mejor manera. «Es un niño», anunció la enfermera con una cálida sonrisa. Emilia lloraba, exhausta, pero radiante con una alegría que nunca había conocido. Diego sostuvo al bebé por primera vez, arrugado, con los ojos cálidos cerrados con fuerza y los puños cerrados como un pequeño guerrero. «Gabriel», susurró él, «su nombre es Gabriel». Emilia asintió, con los ojos llenos de emoción. Un mensajero de luz. Diego no pudo contener las lágrimas. No sabía que era posible amar a alguien tan rápido, tan profundamente. Se sentó junto a la cama, sosteniendo a su hijo y con el corazón al descubierto. «Emilia, me has dado todo lo que nunca supe cómo pedir». Ella sonrió, cansada pero completa. «Y tú me mostraste que incluso los corazones rotos pueden aprender a latir de nuevo». Él la miró a los ojos, llenos de nada más que verdad. «Eres la única mujer que he amado de verdad. La única». Ella extendió la mano y le tocó suavemente la mejilla. «Entonces ámanos, a mí, a él, todos los días». Y él lo prometió. Justo allí en esa habitación, donde todo comenzó de nuevo, porque ahora Diego ya no era solo un hombre marcado por el dolor, era un padre. Y finalmente, estaba completo. El jardín de la mansión floreció como nunca antes. La primavera había llegado, trayendo colores suaves, fragancias dulces y una suave brisa que les rozaba la cara como un silencioso «gracias» del mundo mismo. Emilia caminaba de la mano de Diego, mientras el pequeño Gabriel dormía plácidamente en su cochecito, arrullado por los sonidos de la naturaleza y la paz que ahora llenaba su hogar.
El camino de piedra conducía al mismo banco donde, meses antes, Emilia se había sentado sola, llena de miedo e incertidumbre. Ahora se sentaba allí de nuevo, pero ya no estaba sola. Diego se unió a ella, con los ojos en su hijo, una suave sonrisa en los labios. Ahora había tranquilidad en sus facciones. La tensión que una vez había endurecido su expresión se había derretido, reemplazada por algo mucho más raro. Serenidad. ¿Puedes creer que todo esto empezó con un contrato?, dijo Emilia, casi riendo. Un contrato y un vestido rasgado, respondió él, con una mirada de reojo llena de silenciosa picardía. Ella lo miró con ternura, con los ojos brillando con ese tipo de emoción que surge cuando te das cuenta de que has superado la tormenta. Diego, ¿alguna vez imaginaste que terminaríamos así?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Él se quedó en silencio por unos momentos, observando las flores mecerse con el viento. Luego se giró hacia ella con esa mirada que ella había llegado a conocer tan bien, la que no contenía más que verdad. No, y ahora no puedo imaginarlo de otra manera. Extendió la mano para tomarla de ella, entrelazando suavemente sus dedos. Tú eres mi hogar, Emilia. No esta casa. No el dinero. Tú. Y ahora tenemos todo un mundo por delante para vivir esto juntos. Ella sonrió y apoyó su cabeza en el hombro de él. Entonces, vivámoslo, un día a la vez. El bebé se movió en su cochecito, como si quisiera unirse a la conversación. Y ambos rieron, suavemente, sinceramente, con un sonido que se sintió como una bendición en ese momento. Y así, allí en medio del jardín, entre cicatrices que habían florecido en flores y promesas que ahora tenían un nombre, encontraron algo que ninguno de los dos había estado buscando, pero que siempre había sido lo que más necesitaban. Un nuevo comienzo, un hogar, un amor. Algunas personas entran en nuestras vidas como castigo, pero terminan quedándose como salvación. Emilia y Diego comenzaron como enemigos, dolor, orgullo, venganza. Pero en algún lugar del caos nació algo puro, real y transformador. Así que ahora te pregunto, ¿crees que el amor puede florecer incluso en los lugares más áridos? ¿Alguna vez has vivido algo que empezó todo mal, pero que resultó ser lo mejor que te ha pasado? La verdad es que a veces los caminos más retorcidos nos llevan exactamente a donde se supone que debemos estar. Dime en los comentarios desde dónde estás escuchando. Me encanta ver hasta dónde viajan estas emociones. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja un me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca y a que te traiga más historias como esta. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque todavía tenemos muchos viajes emocionales que vivir juntos.